Saludos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. Buenas noches. Muy buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy contento de estar aquí. ¿Te acuerdas? La última vez de 2013 me dijiste nos veremos pronto. Bueno, un año. Pasar. Entonces, la diferencia. Ha costado, Ha costado que venga aquí. Me vas a permitir que dé las gracias a los trabajadores de esta casa, porque si no es por su presión no estoy aquí. Por eso es un honor. ¿Sabes que sí? Por eso es un honor para mí llevar este lazo, ¿sabes por qué? este lazo naranja y ver que también lo llevan algunos de los cámaras. Pablo, que sí, estás aquí por los trabajadores de Televisión Española, porque yo soy trabajador de la Televisión Española. Y yo te lo agradezco. Pues lo mismo, casi siempre. No, lo dijiste hace poco. Bueno, yo pretendo preguntarte cosas nuevas, o por lo menos preguntarte cosas que nos ayuden a saber cosas nuevas de Pablo Iglesias y de Podemos. Por ejemplo, Pablo Iglesias, Podemos ha presentado ante los ciudadanos con un buen envoltorio, con un envoltorio bonito que los ciudadanos han comprado, con una buena imagen, con una buena presencia, con una manera de comunicar distinta, con un tiempo nuevo. La pregunta es si debajo de ese envoltorio, ese lazo bonito, ese papel de regalo precioso, ¿dentro hay premio, Pablo? El problema no es que haya premio o no, el problema es lo que han hecho en nuestro país. Ojalá fuera tan sencillo como decir son unos chicos que comunican bien, que hablan bien, que representan aire fresco frente a todo lo viejo. El problema es el saqueo que se ha producido en nuestro país y la desesperanza que se estaba produciendo entre mucha gente. Nosotros estamos orgullosos de que gracias a nuestro esfuerzo haya mucha gente que ha recuperado la ilusión y que se puede ser orgulloso, estar orgulloso de ser de este país, de ser españoles y no tener por qué aguantar que nos sigan gobernando gente que roba. Que estamos hartos, la gente está harta. Sí, Podemos puede ser un instrumento para convertir todo ese enfado de la gente en ilusión, en ganas de abrir puertas y ventanas. Seremos útiles, va más allá de envoltorios. De todo ese envoltorio hay premios, dentro hay contenido, hay propuestas, hay ideas nuevas para ese tiempo nuevo. Claro que sí, fíjate que no trabajamos en otra cosa. Hay algunos que presentaban programas electorales en los que decían, como Zapatero, que iban a conseguir el pleno empleo, o como el Partido Popular, que decía que iba a hacer 3,5 millones de puestos de trabajo. Nosotros estamos trabajando con los mejores economistas, con los mejores especialistas para hacer un programa de gobierno pragmático, realista, para hacer este país un poco mejor y más decente. Pues vamos a analizar a fondo ese borrador, porque no es todavía... Aquí lo tengo. Nos ha tenido usted toda la semana apoyando el proyecto económico para la gente, un proyecto económico que han hecho Vicens Navarro y Juan Torres López, y dicen, aclaran en las primeras páginas, que a propuesta de Podemos. Lo visitaremos, lo analizaremos enseguida. Le voy a presentar a nuestros compañeros de viaje esta noche, que son los habituales de los viernes. Graciano Palma, buenas noches. ¿Qué tal, señor director? ¿Cómo está? Bien, aquí dispuesto que aúllen los audímetros. Bueno, vamos a romper hoy todos los... Bueno, vamos a intentar hacer una entrevista a la altura de las circunstancias. Graciano, ¿algún saludo? Sí, por rápido. Carlos A. Toledo, de Los Ángeles, California. Enrique González Macho, presidente de la Academia de Cine, y Guillermo Toro. Bueno, Antonio Papel, buenas noches. Buenas noches. Yo no sé si usted quiere hacer uso hoy de ese derecho que tiene aquí siempre, pero que nunca utiliza, que es el de saludar. Sigo sin utilizarlo. Nos ve mucha gente, me lo dicen, pero yo no soy quien para citarles aquí. Muy bien. Alfonso Rojo, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Y usted cómo está? Yo muy bien. No voy a parafrasear Para comerme, dilo. a Julio César, pero bueno, casi. ¿Quieres saludar? Sí, quiero saludar una vez porque por primera vez, y en eso yo tenía dudas, esto que nos decía siempre Graciano, me escriben de Connecticut, de Brisbane y cosas de estas, y hoy es cierto, yo he recibido hace un rato de Dallas, una chica que se llama Pilar, un nombre muy español, el apellido yo creo que es de origen francés, Maïs Gras, compuesto, que dice que ve siempre la tertulia de los viernes. Y entonces le dije, pues te voy a saludar, le he dicho, bueno, por el correo electrónico, cuando arranque al filo de las 10:30. Julio César Herrero, ¿cómo estás? Enorme, estoy enorme, para comerme, estupendo. ¿Quieres saludar? Sí, fíjate tú. Venga. Y además, verás, lo tengo apuntado porque si no se me olvida. María Luisa Morales, esta es una periodista cubana, exiliada en Miami. Daniel Gil de Montevideo. Ernesto Lenz de Uruguay. Y María Teresa León desde Florida y después Dina desde Arizona. Todo esto llegó el otro día por email, con lo de la cosa de la página web. Y también de Salvador de Bahía, de Suiza, pero no he podido apuntar todos los nombres. Pero en fin, a esos por lo menos sí. Bueno, ya tenemos la mesa puesta, nuestro invitado Pablo Iglesias, a los tertulianos, a los que ya os adelanto que me vais a dejar un ratito a solas con Pablo. Antes vamos a repasar las preguntas que nos hemos planteado para ustedes y volvemos. Sumario. A nuestro invitado de hoy, el secretario general de Podemos, le preguntaremos por la formación del partido, por su programa económico y por su posición respecto a los temas que marcan la actualidad. ¿Con quién pactaría Podemos tras las elecciones autonómicas y las generales? No olvidaremos las polémicas surgidas en torno a su persona y sobre el número 2 de Podemos, Íñigo Errejón.
¿Qué piensa Pablo Iglesias de estos casos? ¿Qué ha respondido el Gobierno a la propuesta registrada por Pedro Sánchez para crear una subcomisión que estudie una reforma de la Constitución? ¿Qué le pide la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al secretario general del PSOE para sentarse a hablar? ¿Cómo valorarán nuestros tertulianos de hoy esa respuesta del Gobierno? ¿Y qué reacciones se han producido hoy tras el informe de los peritos del Banco de España sobre las cuentas de Bankia y su salida a bolsa? ¿Qué ha respondido el expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, a las acusaciones de falsedad en las cuentas en el proceso de salida a bolsa de la entidad? ¿A quién ha decidido imputar en su querella UPyD a tenor de los datos conocidos? ¿Y quién será hoy el tertuliano de los viernes encargado de proponer al resto de la mesa su tema para el debate? Nos sorprenderá a Graciano, será Julio César, Alfonso quizá, puede que Antonio. Bueno, pues al final del programa, en la última parte del programa, veremos cuál es la propuesta elegida. Ya saben que nos gusta, que nos encanta que participe la noche, que pueden sentarse aquí virtualmente en la mesa de la noche si nos buscan en las redes sociales, en Twitter nos encuentran, también en Facebook. ¿Y qué les voy a decir yo de Pablo Iglesias, que lleva siendo trending topic toda la tarde? Pues eso, que nos encuentran en Twitter, también en Facebook y la web del programa en rtv.es para la noche en 24 horas. Ahí encontrarán los contenidos destacados de la semana y más o menos a la altura que vayan a aparecer por ahí abajo verán algunos de sus mensajes. También hoy les planteamos un reto, que nos digan a qué corresponden las imágenes que les vamos a poner a continuación, por qué justo esta noche, por qué hoy las hemos rescatado del archivo de Televisión Española. Si lo saben, con el hashtag, con la etiqueta, atento Pablo, con el hashtag a ver si lo adivinas, con el hashtag LNReto pueden participar. Vean. Nada hacía presagiar que este joven procedente de la burguesía ilustrada madrileña fuera a conquistar años después la voluntad de Estados Unidos, país donde permaneció durante 5 años doctorándose en física del estado sólido. Una carrera que siempre añora, pero que quedó atrás para ceder paso a una irreprimible vocación política. Bueno, seguimos en conversación con Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, al que, por cierto, quiero agradecerle y mucho que haya venido aquí a responder a nuestras preguntas, porque es un lujo poder preguntar cerca, mirando a los ojos y escuchar las respuestas. Y además quiero escuchar justo junto a usted una frase que pronunciaba aquí la semana pasada otro secretario general, el secretario general del PSOE, el jueves pasado, Pedro Sánchez, que después de darle muchas vueltas a cómo empezar esta entrevista para que usted no me dijera que yo era previsible, digo, pues si yo tengo un total que no tiene nadie, que es el de Pedro Sánchez de la semana pasada aquí. Lo escuchamos juntos y me dice qué le parece. Vea. Con Podemos me pasa un poco como con el Partido Popular. Yo al señor Rajoy le critico y mucho el fraude electoral de haber prometido rebajar los impuestos y en cuanto llegó al gobierno subir los impuestos. Podemos se presentó a las elecciones europeas con un programa electoral del cual ahora mismo reniegan. Hay fraude electoral en Podemos, como decía Pedro Sánchez. ¿Por qué han cambiado ya aspectos fundamentales de su programa, de las europeas ahora? Primero, con respecto a Pedro Sánchez, creo que quien tiene problemas para aclararse es él. Primero le encantaba la reforma del artículo 135 de la Constitución, después parecía que ya no le gustaba tanto y después se volvió a corregir a sí mismo. El señor Pedro Sánchez dijo a los diputados europeos de su partido que votaran en contra del señor Juncker y, sin embargo, negociaron los comisarios europeos con Juncker y con los populares. El señor Pedro Sánchez no aceptó que sus diputados firmaran la moción de censura que nosotros les propusimos hacer cuando se descubrió el escándalo de los paraísos fiscales. Quien tiene confusiones, quien dice un día que va a gobernar con el Partido Popular, al día siguiente dice que no y al otro día no sabemos lo que va a decir, es el señor Pedro Sánchez. Nosotros presentamos un programa para las elecciones europeas, de una formación política nueva. Presentar un programa para unas elecciones generales en España, en el que además, según dicen algunas encuestas, podemos ganar, es una tarea que implica una responsabilidad muchísimo mayor. Si alguien piensa que nosotros no íbamos a ser responsables, no íbamos a revisar muchas cosas, no íbamos a contar con los mejores especialistas, no íbamos a llamar a dos de los mejores economistas de este país, como Vicente Navarro y como Juan Torres, para que nos ayudaran a plantear un documento que vamos a discutir con los empresarios y con la sociedad civil, es que no nos conocemos. ¿Pero si ahora son responsables, Pablo, significa que fueron irresponsables al presentar las medidas que presentaron en las europeas? En ningún caso. No es lo mismo hacer un programa para unas elecciones europeas, teniendo en cuenta además lo que significa el Parlamento Europeo, que un programa para unas elecciones generales. Nosotros y cualquier formación política. ¿O acaso las formaciones políticas presentan en las elecciones municipales? No, pero en cuestiones tan básicas como en qué hacer con la deuda, con la renta básica o con la edad de jubilación, esto no puede cambiar de mayo
del año 2013 al mayo del año siguiente o al enero de 2015. No cambia, se concreta, que esa es la diferencia. Nosotros estamos trabajando en concretar un programa y estamos concretando muchísimas cosas. Es más, cuando les preguntamos a estos señores cómo podemos concretar esto, nos dicen cómo sacar el dinero. Y traigo los datitos para explicar cómo sacamos el dinero. ¿Te lo cuento? Pues mira, vamos a hacer una cosa. Sí, me lo vas a contar, pero antes, por centrar donde tenemos justamente el debate en todo este programa, en todo este tocho que creo que son 68 páginas, sí, 68 páginas de programa de proyecto económico para la gente de Podemos. Bueno, pues nos hemos centrado en 3 aspectos, en la gestión de la deuda, en la renta básica y en la edad de jubilación, que es lo que yo le decía. Y quiero comparar, quiero que veamos esos cambios a los que me refiero para que en casa nos entiendan. Vamos a ver un cuadro en el que para las europeas, vamos a verlo enseguida, un cuadro, ahí lo ven, un cuadro en el que para las europeas, ustedes decían que iban a hacer una auditoría ciudadana para delimitar las partes ilegítimas y declarar su impago, proponían una reestructuración del resto de la deuda y derogar el artículo 135, y en su borrador, en este que han presentado ahora, sin embargo, hablan de una reestructuración lo más ordenada posible y establecer las condiciones para llevarla a cabo. Eso sobre el primer punto. El segundo, vamos a ver enseguida la comparativa. Sobre la renta básica, para las europeas consideraban que era literalmente un derecho establecer una renta básica para todos los ciudadanos, solo por el hecho de serlo, y con un valor que permitiera nivel de vida digno. Es verdad que se habló en su día de 500 o de 600 euros, pero no concretaron un valor para un nivel de vida digno. En el borrador de ahora hablan de planes de urgencia para lograr ingresos mínimos de subsistencia a familias y personas en exclusión o en grave precariedad laboral. Enseguida hablamos de eso. Y el tercer punto, en el que hemos visto que hay una diferente opinión en las europeas y ahora, es sobre la jubilación. Sobre la jornada laboral, en ambos casos, plantean, si no me equivoco, las 35 horas semanales. Hay más diferencias en cuanto a la jubilación, que pasa de los 60 en el programa europeo a los 65 años. Aunque eso sí, añaden que flexible según el tipo de trabajo, es algo que añaden en su borrador económico. Y hace un gesto ostensible, Pablo, que no han visto en casa. ¿Qué quiere decir con ese gesto, Pablo? Que estamos concretando. Yo no veo contradicción, veo concreción y responsabilidad de Estado. Que a nadie se le olvide que el Partido Socialista habló de pleno empleo. Que a nadie se le olvide que el Partido Popular habló de crear 3,5 millones de parados. Este país no se merece populistas, y me encanta utilizar esta palabra, que dicen que vamos a llegar a la tierra de jauja, que se pueden crear 3,5 millones de puestos de trabajo en un añito o en 2, o que dicen que va a haber pleno empleo. Precisamente porque nosotros somos responsables, concretamos. Y yo no veo la contradicción. ¿Qué es una reestructuración ordenada de la deuda? ¿Qué es una reestructuración ordenada de la deuda? Pues es una cosa que se ha hecho 600 veces en los últimos 100 años. Una de las más importantes se produjo en el año 1952 en Alemania. ¿Y sabéis lo que supuso? Que el 50% de la deuda alemana fue condonada por los países europeos. El 50%. ¿Por qué? Porque era bueno para todos permitir que Alemania se desarrollara económicamente. El país que bombardeó Guernica, el país que invadió Grecia, el resto de países europeos tuvieron la generosidad de decir: los alemanes tienen derecho a mejorar su nivel de vida y la reestructuración ordenada de la deuda en un momento como este es correcta. Nosotros ahora decimos a los alemanes y al resto de europeos: la situación de España, la situación de Portugal, la situación de Grecia es insostenible. Desde que gobiernan el Partido Socialista y el Partido Popular, en la crisis en la que estamos, la deuda ha aumentado. En 2015 vamos a tenerla en un 100%. Pablo, ¿qué es una reestructuración ordenada de la deuda? ¿Es una quita de la deuda? ¿Es no pagar una parte de la deuda? Una reestructuración ordenada supone hacer un estudio, que eso es una auditoría, y que nosotros defendemos que claro que va a ser ciudadana. ¿Qué quiere decir que sea ciudadana? Que va a ser transparente. Vamos a ver todos los elementos de esa deuda y vamos a hacer una cosa que hasta el Financial Times está diciendo, que esto ha sorprendido a mucha gente, que venga el Financial Times a decir: el único partido responsable en España es Podemos, porque esa deuda es inviable. Y cuando una deuda es inviable hay que sentar a los acreedores y hay que llegar a un acuerdo. Y hay que decir: señores, si seguimos pagando este tipo de interés, si seguimos pagando esta deuda, estamos en un país en el que cada vez va a haber más pobres, personas en riesgo de exclusión, gente que incluso con un contrato laboral está en una situación de pobreza. Hay que decir: miren ustedes, vamos a ordenar esto, vamos a reestructurarlo, estas partes se pueden pagar, estas partes no se pueden pagar. Una reestructuración ordenada de la deuda y una auditoría pública transparente de la Financial deuda Times. es no pagar o intentar negociar con los acreedores, no pagar una parte de la deuda. No. O sea, puedes insistir en el argumentario. Es una medida de Pero responsabilidad. Pablo, que no es argumentario, que te intento entender.
Intento entender lo que nos cuentas. Intento ponerme en la piel de alguien que nos está viendo desde su casa y quiere entender eso que Pablo dice. Yo no tiro de argumentarios, son mis preguntas. Para que lo entienda alguien en su casa, es muy sencillo, muy sencillo. El comportamiento de los sectores financieros han provocado la crisis que tenemos ahora. No que la gente viva por encima de sus posibilidades. Resulta que el Banco Central Europeo está prestando a los bancos españoles ¿a cuánto interés? A cero, con dinero de los ciudadanos. ¿Y qué están haciendo los bancos españoles? Poner intereses incluso al gobierno español, como el famoso caso de Castor, al 4,6%. ¿Qué es hacer una auditoría ciudadana? Decir, mire usted, se han acabado los abusos. Estos señores acreedores tendrán derecho a cobrar lo que les corresponda, pero por encima de ese derecho está el derecho de las familias españolas a poder llevar al abuelo a un hospital, el poder comprar material escolar a sus hijos. Y eso cualquier país responsable lo hace. Admire usted. Ahí va yo, admire usted. Es lo que quiero saber, cómo se materializa, porque lea un artículo por aquí de un economista, además al que yo le tengo especial cariño por muchas entrevistas que he realizado con él, Santiago Niño Becerra, que hace poco publicaba un artículo que decía, oigan ustedes, el programa presentado por Podemos lo suscribiríamos todos, es estupendo, es maravilloso y es muy bonito, pero no se puede llevar a cabo. Yo lo que quiero preguntarle es, ¿cómo vamos a llevar a cabo esto? ¿Cómo llevaría Pablo Iglesias esto a cabo? ¿Se sienta con un que no se puede llevar a cabo y le diría... Me vas a permitir que te explique lo que no se puede llevar a cabo, que es lo que ya conocemos, que es lo que ha pasado entre 2007 y 2014. Hay 217.000 empresas menos que en 2007. La renta disponible de los hogares es ahora 15.000 millones de euros más baja que en 2007. El crédito concedido por los bancos es 336.000 millones de euros menos que a finales de 2007. La deuda pública es 620.000 millones, es mayor la deuda pública que en 2007. Hay 3,7 millones más de parados. Esto desde el 2007 a 2014. Vamos a ver los últimos años del Partido Popular. El porcentaje de desempleo con algún tipo de prestación ha caído del 65 al 54%. Eso quiere decir que casi la mitad de los parados españoles no reciben ninguna prestación. Desde que Rajoy gana las elecciones, resulta que hay 90.000 personas más inscritas en las oficinas de la antigua INEM y el número de afiliados a la Seguridad Social ha retrocedido en 508.000. Esto es inviable. Esto es lo que no se puede. Eso lo que ha hecho el Partido Socialista... No. Le voy a decir. Escucha, no hay es un muchos problema. expertos que dicen que ustedes son muy buenos diagnosticando. Sergio, es que hay que distinguir. Si no te hago preguntas es imposible. Me haces todas las preguntas, pero no es que a mí no me guste. Cuando das datos, yo no hablo de lo que me gusta y lo que no me gusta. Estoy hablando de la situación de este país. No es que no me guste, es que no funciona. Y en democracia, cuando algo no funciona, se puede hacer otra cosa. ¿Y a ti no te parece curioso que cuando nosotros hablamos de reestructuración de la deuda, venga el Financial Times y diga, son los únicos responsables en España, son los únicos que están diciendo lo único que se puede hacer? Los economistas que han estado asesorando al PP y al Partido Socialista en los últimos años, yo creo que humildemente deberían decir, nos hemos equivocado, se pueden hacer las cosas de otra manera. Bien, que quería decirte que yo no seré el primero ni el último que ha leído un montón de análisis que dicen Podemos ha hecho un buen diagnóstico de la situación, ha hecho un buen análisis de la situación y del descontento y ha sabido recoger y entender el descontento de una buena parte de la población. La cuestión no es el diagnóstico, quizá lo fue hace las soluciones, ¿verdad? Quizá lo fue hace un tiempo. Vamos a hacer... Y yo le pregunto ahora por las soluciones, por esas medidas. Vamos por las medidas. ¿De dónde se saca el dinero? Esa es la gran pregunta a Podemos. ¿De dónde vais a sacar el dinero para hacer todo esto? Venga, vamos con eso. Simplemente con situarnos en el nivel de recaudación medio de la zona euro, 92.000 millones de euros más. España sabemos cuánto... ¿El nivel de recaudación cómo? El nivel de recaudación impositiva, simplemente poniéndonos en la media europea, que es hacer que las grandes fortunas y los que están en paraísos fiscales paguen lo mismo que en Europa, millones más de euros. ¿Cuánto nos hemos gastado los españoles en el AVE? 40.000 millones de euros, en un tipo de transporte que la mayoría de los ciudadanos de mi país no pueden usar. Yo digo, utilicemos ese dinero para invertir en estructuras públicas que favorezcan a los ciudadanos. Simplemente, si volvemos al impuesto de patrimonio anterior, nos encontramos con 2.100 millones de euros más. Impuesto de sociedades, nos acordamos que hicieron Aznar y Zapatero, reducir el impuesto de sociedades. Simplemente volviendo a lo que había antes, nos encontraríamos con 5.300 millones de euros. Impuestos sobre las grandes riquezas, de nuevo Aznar y Zapatero lo redujeron. Simplemente volviendo a lo que había antes, que quiere decir que las personas que ganan más de 120.000 euros al año, que yo creo que no está nada mal, volvieran a pagar lo que pagaban antes, el Estado recupera 2.500 millones de euros. O sea, es un problema de cómo se utiliza el presupuesto. Claro que hay dinero. Lo que pasa es que en este país algunos no pagan. ¿Sabes cuántos
¿Sabes quién aporta el 90% de lo que recauda el Estado? Me lo vas a decir enseguida. Los asalariados. Y sin embargo, ¿cuánto aportan los asalariados al PIB? El 50%. ¿Cuánto aportan las grandes empresas y las grandes fortunas? El 2%. No me tome usted Pablo. Están tributando al 7%. Es tan sencillo como tener voluntad política para ir a los que casi no pagan impuestos y decirles, perdonen ustedes, en una situación de crisis ustedes se tienen que apretar el cinturón un poquito. Dígame una cosa, con un sí con uno. ¿A ustedes les salen las cuentas? Claro que nos salen las cuentas. Pues, nos deja mucho más tranquilos, porque si a ustedes les salen las cuentas, que son quienes están presentando su programa... Las que no salen son las de los organismos oficiales dependientes del gobierno. Bueno, las cuentas que no salen son las que hablan del número de parados, del número de niños en situación de malnutrición, las que hablan de un país que nos están llevando a una situación de subdesarrollo, que es una vergüenza en un país que podía ser del G7. Le voy a presentar a Pepe Herbás. ¿Conoce a Pepe Herbás? Pepe Herbás habitualmente es el que se estudia a fondo en la noche los números, y le hemos pedido a Pepe Herbás que haga el mismo ejercicio o lo intente hacer, que es poner números a esas medidas de Podemos. Pepe, con todas las dificultades que tiene o que ha tenido la tarea, ha intentado hacer algo, que es poner algunos números a algunas de las medidas que conocemos. Repito, es un borrador, todavía no es el programa económico de Podemos, es un borrador para trabajar. Pepe, ¿qué medidas, qué números has podido poner? ¿Qué cuentas te salen? Es una misión imposible, porque lo dice el propio proyecto. En las primeras páginas dice que es un punto de partida, estamos en las ideas marco. Al final, en las recomendaciones que hace, dice que hay que convocar a los que más sepan sobre la materia para llegar a algunas conclusiones. He llamado incluso a algunas de las instituciones que, cuando tienen las cifras, hacen los cálculos. Dos de las grandes instituciones que hacen estas cuentas en España me han dicho que al día de hoy es absolutamente imposible poder sacar conclusiones tanto de cuánto sería el coste como de dónde procederían los ingresos para llegar a completar este nuevo marco. Hablamos de cantidades muy importantes. Acaba de decir Pablo Iglesias que esto se conseguiría 80.000 millones, relativamente sencillo, pero para que nos hagamos una idea, 4 de las medidas que voy a analizar supondría el equivalente a un poquito más de lo que va a ingresar este año el Estado por los dos principales impuestos, el IVA, por el que recauda 39.000, y el IRPF, por el que recauda 37.000. Los dos no serían suficientes para poder colmar las 4 grandes medidas que supondrían unos incrementos importantes en los gastos. Por ejemplo, los cálculos del incremento del salario mínimo tendrían un coste de unos 14.000 millones de euros. De mantenerse finalmente el adelanto de la jubilación y la mejora de las pensiones, teniendo en cuenta el coste de la pensión media actual, que supondría la incorporación de casi 2,5 millones de personas que en España tienen ahora entre 60 y 65 años, sería de 38.949 millones de euros. Aplicar la renta básica para trabajadores que ahora no tienen prestación, teniendo en cuenta que de los parados tiene alguna prestación 2,5 millones de personas, sumarían 25.757 millones de euros. Finalmente, la limitación a 35 horas laborables y conceder el permiso por nacimiento también a los padres hasta las 6 semanas sumarían 1.000 millones adicionales. Esto es una parte de los costes fundamentales y una alusión a una parte del documento de un aspecto que es difícilmente cuantificable, pero que me parece relevante. Leía hoy en un informe de analistas de relaciones industriales que una de las propuestas que se hace es tratar de alcanzar convenios colectivos a nivel europeo. En el caso de España, el convenio colectivo afecta, una vez que lo firman los sindicatos, se benefician todos los trabajadores, es lo que los laboristas llaman erga omnes. En cambio, el convenio colectivo en Europa es contractual. Cuando lo firma un sindicato, solamente se benefician de ellos aquellas personas que están afiliadas a este sindicato, con lo cual se encontraría un aspecto relevante a la hora de negociar con empresarios y sindicatos para poder llegar, reformar también este aspecto. O sea, ¿quieres decir que encontraría el escollo de los sindicatos? Supongo que sí. Pues esas son las cuentas que le han salido a Pepe Herbás, que nos han salido a nosotros. Es estupendo venir con número porque claro que cuadra. Si simplemente nivelando la recaudación que se hace aquí a la media europea,
que yo creo que aquí que se recauden impuestos igual que en el resto de Europa no es pedir la luna, es pedir una cosa razonable. Tenemos 92.000 millones de euros, pues los 14.000 del salario mínimo cuadran, los 38.900 de la jubilación cuadran y los 25.000 de la renta básica también. Y podemos seguir jugando a los números. Las 35 horas es una... No lo decía por jugar. Claro, pero es como si los números cuadran. Si cuando venimos con números las cosas cuadran de maravilla, que eso es lo bueno de preparar. Claro, pero de repente... Depende de la calculadora. Bueno, de momento es lo que nos dicen. Simplemente si hacemos una... Pablo, en todo caso, ¿jugamos toda la carta entonces del aumento impositivo? No solo, muchas más cosas, pero hombre, eso yo creo... No, lo digo porque tú dices, me salen las cuentas porque voy a recaudar 80.000 millones más. Solo con eso, esa es la carta. 92.000 millones 92.000. más. Solo con eso, solamente con ponernos en la media europea en los niveles de recaudación, no haciendo que sigan pagando los de abajo, que es que en este país solamente pagan impuestos los asalariados, la pequeña y la mediana empresa, haciendo que paguen impuestos los de arriba. Simplemente con eso, 35 horas. Esto nos hemos inspirado en unos señores franceses, Lionel Jospin, cuando en Francia todavía existían socialistas de verdad. Hasta hace poco había algunos en el gobierno del señor Hollande, pero parece que les han echado del gobierno. Bueno. En un momento de recesión aplican las 35 horas y ¿qué es lo que consiguen? Aumentar la productividad, pero sí es lo que están diciendo todos los economistas razonables. Las políticas de austeridad que están marcando la línea de trabajo en Europa solamente han servido para que los tres grandes problemas que tenemos en Europa del Sur, 1, desigualdad, 2, paro, 3, deuda, crezcan. Hay más deuda, hay más paro y hay más desigualdad. Nosotros simplemente decimos, hombre, en democracia si una cosa no funciona, la podremos cambiar por otra cosa distinta. Hacer lo que se ha hecho en otros países, que no es pedir la luna, que no es que las cosas cambien de la noche a la mañana, pero es tener un país más decente, que estamos en un país en el que los niveles de pobreza son escandalosos, en el que alguien puede firmar un contrato y ser pobre al tiempo que los de arriba aumentan los beneficios. El nivel de tributación de las empresas del IBEX 35, que tienen sociedades en paraísos fiscales, es en la práctica del 7%, cuando tenían que pagar un 27% más según la ley. Es que es decirle, bueno, ya a sabemos, los que están arriba, hemos aprendido, y yo personalmente he aprendido que ustedes recaudarían 90.000 millones más, y por lo tanto 92.000 millones más, y por lo tanto de ahí sacarían el dinero necesario para algunas de las medidas que ha analizado Pepe. Respóndame muy brevemente, que vamos a faltar el tiempo, claro, y no hemos todavía presentado a los analistas y tengo que preguntar de ahí todavía algunas cosas. ¿Lo de la renta mínima 500-600 euros lo puede cuantificar ya o todavía no? Lo que estamos planteando ahora es que en 4 años tenemos que intentar llegar a ese objetivo, pero es muy difícil, porque cuando llegas a gobernar no puedes hacer la primera semana todas las reformas, pero claro que una renta básica es un objetivo de gobierno a largo plazo. ¿En qué hemos cambiado? Porque claro que nosotros nos hemos hecho mayores, no nos ha quedado más remedio en muy poquito tiempo. Es que todas las medidas que nosotros vamos a proponer en nuestro programa electoral las vamos a cumplir, y si no nos vamos, no como hacen otros. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nosotros podemos aplicar la renta básica a la semana después de entrar en el gobierno? Por desgracia, no. Y me duele tener que reconocerlo y hay que decir la verdad. Vamos a trabajar para hacer las innovaciones en el aparato productivo de nuestro país, para escapar de una economía del ladrillo y la especulación. Ya han cuantificado en 500 o 600, porque si se acercan a 420, se parecerá mucho la renta mínima de inserción que ya existe. Contesto, en función de las necesidades. Es lo mismo establecer una renta para una persona que tiene hijos a su cargo, personas a su cargo, que vive en una gran ciudad, que para una persona que tiene características distintas. Habrá que establecer niveles en función de las necesidades de la gente. Y una más, en este sentido, sobre el programa económico. Una más. ¿Y renta máxima? ¿Han pensado en una renta máxima? Que era... Hay que estudiarlo. Lo hemos dicho muchas veces. 20 veces el salario mínimo interprofesional. Ese referéndum que se hizo en Suiza nos parece un punto de partida para estudiar muy interesante. Y que salió que establecer. Salió que no en Suiza. Yo no sé si en España a lo mejor aquí salía... En Suiza se celebró, pero salió que no. ¿Por qué hay que estudiar eso? Porque uno de los problemas de ineficiencia económica de los países, y esto lo reconoce todo el mundo, es la desigualdad. Entonces, a veces decirle a alguien que gana mucho, que tiene que ganar un poquito menos, porque eso es bueno para el conjunto del país, que a veces hay que ser patriotas y decir, para que el país vaya bien, los de arriba tienen que apretarse un poquito el cinturón. Eso puede ser positivo y es una medida que queremos discutir. Y yo estoy convencido que hay muchos empresarios en este país que son conscientes de que el mejor ambiente para hacer negocios es un ambiente de prosperidad, que en un país pobre, en un país en el que hay gente que no tiene dinero para gastar, el problema que tenemos en este país es un problema de consumo,
La solución pasa por aumentar la capacidad de consumo. Alguien que tenga un bar y que nos está viendo no tiene problemas por los salarios que tiene que pagar. Tiene problemas porque nadie va al bar a tomarse un café o tomarse una cerveza porque no tiene dinero. Y esto es una cosa que sabemos desde Luego los renta años máxima 30. todavía no saben. Los someterán a estudio y a debate y veremos. Hay que hablarlo, claro que sí. Venga, cambiamos, pasamos ya del... Estaríamos horas hablando del programa o del borrador económico, pero tengo que hacerle preguntas. ¿Han estado ustedes ante las 2 semanas más difíciles de relación con los medios? Hombre, si nos quejáramos de estas 2 semanas es que no estamos preparados para gobernar. Se lo pregunto difícil está por llegar. Este año va a ser, Sergio, es decir, todas las semanas nos vamos a encontrar con ataques a Podemos, lo cual revela que lo estamos haciendo muy bien y que algunos están muy nerviosos. Bueno, es una interpretación. Lo que le quiero preguntar es por el caso de Íñigo Errejón. Vamos a hablar de... Porque Podemos ha presentado y ha epatado, ha ilusionado a una parte del electorado con el discurso de la ejemplaridad. Hay que ser ejemplar, o sea, uno tiene que ser honrado y además parecerlo. Y ante la más mínima sospecha de la falta de honradez, fuera, mano de hierro. Esto lo han dicho ustedes. Y además han dicho muchas veces que hay que ser implacable con la corrupción, que hay que ser transparente y que hay que ser rápido. Rápido. Y con el caso de Íñigo Errejón vimos que durante unos días no les gustaron los medios, no aparecieron por los medios, que les costó aparecer por los medios, con la facilidad que tienen otras veces, ¿a quién les costó? A la hora de explicarse, se molestaron con todos los medios, se hablaron de un complot judeo-masónico de todos los medios de comunicación. No, si lo que le estaban pidiendo a ustedes es explicaciones, porque ya son un partido político. ¿Qué ha pasado con Íñigo Errejón? Ahora la Universidad de Málaga le ha abierto un expediente y le suspende de empleo y sueldo. ¿Qué ha pasado? Algo habrá para que le abran un expediente. Vamos a contestar cada pregunta. Vamos a hacer un examen de verdadero o falso. ¿El contrato era fraudulento? Falso. El diario El Mundo rectificó y la rectora de la universidad declaró que era perfectamente correcto. Se dijo no podía trabajar desde otra ciudad. Falso. Sí que podía trabajar desde otra ciudad. ¿Sí podía trabajar desde otra ciudad? Claro que sí. Y lo ha dicho la propia universidad. Claro que sí. Pero ese es el papel que dice Íñigo Errejón que falta. No. Ahora vamos al papel que falta. ¿No se cumplió el trabajo? Claro que se cumplió. La Junta y la universidad reconocen que se han presentado los productos y que además son magníficos. Lo comunicó verbalmente en lugar de por escrito. Eso sí. Ese es el drama. Vale. Ese es el drama que hace que haya un montón de portadas de periódico y que los jefes del Partido Popular y del Partido Socialista, déjame acabar, digan, son como nosotros, son igual de corruptos que nosotros, porque Íñigo Errejón, en lugar de presentar un papel, lo hizo oralmente. No sé si son igual de corruptos, pero respondieron igual. Qué cara dura. No sé si son igual de corruptos, pero respondieron igual que los partidos tradicionales. Hicieron lo mismo que ustedes le dicen a los partidos tradicionales que hacen. Es esconderse, pensarse unos días que van a responder y... No es verdad. No es verdad. Yo he salido en la televisión, ¿no? Y es que eso se puede cuantificar, no es una discusión de yo creo que sí, yo creo que no. Yo he salido en la televisión todas las semanas. El señor Íñigo Errejón no ha parado de dar entrevistas. Ayer hizo un canutazo. Cada vez que ha aparecido una cosa, hemos dado la cara. A nosotros se nos puede acusar de muchas cosas. De ser jóvenes, de no haber gobernado antes, pero de no dar la cara, de tener miedo a discutir. Hombre, yo que le saqué aquí el tema de Telecinco. ¿Sabe usted que ahí ha habido...? ¿Te cuento lo de Telecinco? Pues venga. Te cuento lo que fue. Entonces no nos queda para los demás. Yo lo cuento como pregunta, lo cuento para que lo sepa todo el mundo. Proponemos a Telecinco, además, una fórmula que en términos de audiencia hubiera funcionado y les encantó. Les decimos, vamos los 5 de la dirección de Podemos a contestar todos a todo lo que queráis, a todos los tertulianos que queráis. Y nos dicen, por favor, venid, ¿qué queréis? ¿Cuántos coches os mandamos? Encantados por lo que imagínate que iba a suponer de audiencia que estuvieran Íñigo Errejón, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, con una tribunita así y todos los tertulianos de este país dándoles duro. Estaban encantados. Nos dijeron, venga, sí, a las 2 horas nos llaman por teléfono y nos dicen, no va a poder ser. Vale. No va a poder ser. Venga, una más. Yo ya abro la mesa. Seguimos, yo sigo con el cuestionario de verdadero o falso. Se dijo que era una beca, pues no, era un contrato. Un contrato de investigación, sí. Sí, comunicó su deseo... Tenía que trabajar X horas a la semana en la Universidad de Málaga y ahí está el quid de la cuestión está. En sí él tenía que estar presencialmente allí o no y si podía compatibilizarlo o no con el trabajo de Podemos. Yo soy profesor de universidad. Cuando yo me llevo los exámenes de mis alumnos a casa o un fin de semana, ¿estoy trabajando o no estoy trabajando? Pregunto. Pues yo cuando preparo la entrevista de Pablo Iglesias en mi casa estoy trabajando, pero a mí las horas no me las fichan hasta que no llego a Torre España. Sí, pero en el caso de la investigación en la universidad y el trabajo de los investigadores no se mide por las horas, se mide por los resultados. Claro que no, a mí tampoco me miden por las horas. Claro, si tú me encargas a mí escribir un libro, no mides el trabajo porque esté un montón de horas haciendo que escribo en un papel, lo mides cuando te presento las 500 páginas del libro. Estamos de acuerdo. Pues eso pasa cuando a un señor se le contrata como investigador y presenta en plazo los productos. Pone que tiene que trabajar en la Universidad de Málaga, ¿o no lo ponía eso?
Y lo que ha dicho la Universidad de Málaga es que no había ningún problema. Lo que ha dicho es que le faltaba un papel para solicitarla, un papel. Y entonces, porque a un señor le falta presentar un papel como este, resulta... Déjame acabar, es que esto es tremendo. Es decir, resulta que a un señor le falta un papel, interviene la presidenta de la Junta de Andalucía, intervienen miembros del gobierno de este país, con toda la presión política, que yo no he visto tanta presión política de a por ellos, a por los de Podemos, con toda esa presión política, al final es que le falta un papel. Pues si solo tienen eso, creo que les vamos a ganar las elecciones. En un papel puede poner que yo tengo 7 millones de euros en Suiza, y si no entrego el papel, fíjate la que lío. Ya, pero en este caso el papel... pero no compares, ¿eh? En este caso el papel es una solicitud que se hace oralmente que no se hace por escrito. Venga, vamos, hombre. Una más. En estos días, el diario El Economista recogía las acusaciones del empresario Enrique Riobó, dueño del Canal 33, que dice que el pago de 1.500 euros al mes en B y otros 500 euros con factura se justificaba por la realización del programa La Tuerca, aunque en realidad respondía al abono de una comisión por la intermediación del líder de Podemos con Irán para que emitiera en el Canal 33. Y yo le pregunto, ¿ha cobrado o pagado con dinero negro Pablo Iglesias o la Asociación Cultural sin ánimo de lucro con mano izquierda por la emisión de La Tuerca o la mediación con Irán? ¿Sí o no? Una palabra de 2 letras, no. Y ahora digo, si estos mismos, porque es que el libro es para leerlo, que nos han acusado de ser de la ETA, de haber estado financiados por Venezuela en la campaña electoral, de querer comprar una televisión con el dinero de no sé quién que después se muere, entonces después no hay dinero, de que Irán nos paga 3.000 euros al día o a la semana, y al final tienen un recibí de 1.500 euros que, como todo el mundo sabe, en el dinero negro, si lo paga con dinero negro, pone un recibí y lo da con la firma. Yo digo, si tienes todo eso y toda esa documentación, ¿por qué en lugar de ir a los platós de televisión y en lugar de escribir un libro, coño, no vas a un tribunal, lo presentas y que les persigan? De todas las barbaridades que se han dicho de Podemos, que no me las estoy inventando, que somos de la ETA, que si nos financiaban países latinoamericanos, que si hemos envenenado a la duquesa de Alba, ¿por qué nadie va con esa documentación? Es que es lo que les faltaba. ¿Por qué no van con toda esa documentación? ¿Por qué no van a un tribunal de justicia? ¿Por qué? Yo pregunto, ¿cómo es posible que tengan todas... Graciano, causa el mismo. Claro. Ahora vamos. Claro. Quiero subrayar, no, Pablo Iglesias ni pagó ni cobró en B, no. Me has preguntado y te he respondido, creo que nadie te ha respondido de manera tan clara. Te he dicho 2 letras, una N y una O. No. Y quien nos acuse de algo, seguramente le van a abrir muchas tertulias. Claro que le van a abrir las tertulias los obispos, pero hombre, que vaya a los tribunales, que vaya con el recibí a los tribunales. Venga, ahora sí, vamos fatal de tiempo, pero bueno, creo que ha merecido la pena un ratito de charla con Pablo Iglesias. Son las 11:12, las 10:12 en Canarias. Gracias, Paloma, por ti empiezo. Recuerdo las normas. Una pregunta, si puede ser breve, sin reflexión, y por favor que no sea pregunta rápida. Explícate el cuento también tú, director. Hombre, pero es que soy el director, Graciano. Es lo que vamos. Vamos a ver. Escuchándole, señor Iglesias, veo que hay contratos distintos, calculadoras distintas, visiones de nuestro país diferentes, generaciones distintas, que eso está a la venta. Yo quiero entrar en los principios políticos, ya que se ha hablado ya de las cuentas que ha explicado maravillosamente nuestro experto Hervás. ¿Cuándo y en qué circunstancia abandona usted su ADN comunista para abrazar la socialdemocracia? Supuestamente, porque en usted muchas cosas hay que suponerlas por ahora, por lo menos. Dígame. Señor Palomo, no es un problema de ADN, es un problema de lo que hace falta en este país. Una de las cosas fundamentales que hemos dicho nosotros es que no pedimos el carné a nadie. A mí hay mucha gente que me para por la calle. Gente que me dice, yo he votado al PP toda mi vida y os voy a votar a vosotros, a los de Podemos, porque vais a los debates con datos, porque sois gente honrada, porque hay que limpiar este país ya. Nosotros estamos proponiendo un programa del sentido común y claro que yo tengo una tradición, claro que yo soy hijo de mis padres y hay cosas que me emocionan, pero hay algo que es mucho más importante que lo que yo sea y es que tengamos un país, podamos recuperar unos mínimos elementos de decencia frente a una casta de sinvergüenzas que nos ha estado robando a manos llenas. Y eso es mucho más importante que los libros que me guste leer a mí o que las referencias sentimentales que pueda tener, que seguro que son diferentes a las del señor Palomo, que cada uno tenemos las nuestras. Yo no he hablado de referencias sentimentales, no he hablado de eso, le he preguntado si es usted comunista o no, porque aquí veo que forman 55 diputados, que la gente le interesa, si es leal, no hay... Usted está en un grupo parlamentario en Europa con 55 diputados
la mayor parte miembros del Partido Comunista, nada más. Esa es la pregunta, no es... Se equivoca usted en dos cosas. Sí. Uno, que sean 55, son 5 grupos. Bueno, soy generoso y le doy 3 más. Se lo agradezco, Sí. pero la mayor parte de la no se llaman a sí mismo comunistas. No, aquí está, aquí lo tengo. No, que no, lea los nombres. Partido Comunista Francés, Partido de la Izquierda Comunista, Partido Comunista de Reunión, ¿Cuál es el partido de la Coalición izquierda? de la ¿Cuál es Izquierda ese? Radical Siriza. No, Siriza. Llámelo X. No se invente. Partido Comunista Portugués, pero si no tiene mayor trascendencia. Si lo que la gente quiere Ahí- saber es si usted es comunista o no, si no Allí- tiene mayor trascendencia. Allí hay muchos partidos. Partidos ¿Pero con por qué ideas... tiene tanto...? Pero que yo Sí. ¿He dejado yo de contestar alguna cosa? ¿Por qué tiene Es decir, tanto...? Si no pasa nosotros, nada. para nosotros lo fundamental no es que uno tenga una bandera de color roja o de color verde. En nuestro grupo hay mucha gente que se dice verde, ¿eh? Hay otros también que son animalistas, que defienden los derechos de los animales. Hay otros que defienden las políticas socialistas del norte de Europa. ¿Y qué es lo que nos une a todos? Que defendemos la soberanía nacional de nuestros países. Porque eso es lo que toca ahora. Que uno venga con la olla y el martillo es como si a mí me parece muy bien Sí, pero que tú sí, tengas un póster de Lenin en tu casa o que tengas un póster de Eva Perón. Me da exactamente igual. No estamos para esas tonterías ahora. Estamos para sacar nuestros países adelante. Y por eso nosotros estamos en un grupo que ha dicho una cosa que no han dicho ni los populares ni los socialistas. El señor Juncker ha sido responsable de que haya paraísos fiscales, llegando a acuerdos con multinacionales para que tributaran al 1% en su país, mientras en mi país hay gente que no puede llenar la nevera. Eso es mucho más importante que uno diga que si es comunista o que si ha leído a la Pasionaria. Lo que toca ahora, porque hay identidades que ya no funcionan, es ponernos a trabajar para tener un país más decente. Y por eso hay mucha gente que viene de la derecha y que dice estos de Podemos son decentes, aunque a lo mejor pues las lecturas Venga, de Pablo avanzamos. Iglesias en su juventud no sean las Avanzamos. mías. ¿Hay rebote? Pablo, no hay rebote. Vale. El rebote lo cojo yo. Se definen ustedes como un partido transversal, es una definición que a ustedes les gusta mucho, pero ahora saben, porque además saben mucho de ciencia política, que el partido, a la hora de la verdad, se juega en el centro del espectro político. Y ahora ya les gusta mucho, les gusta más lo de socialdemócratas. ¿Es por eso? ¿Es técnica? ¿Es táctica, mejor dicho? No es un problema ideológico, como si la socialdemocracia fuera una cosa que fuera a traernos los problemas. Yo digo, nuestro programa de ahora, cualquier socialdemócrata de hace no tantos años hubiera dicho estoy de acuerdo con ello. Pero ¿por qué está bien el programa? ¿Porque es socialdemócrata? ¿Porque le ponemos una etiqueta? ¿O porque puede servir para ayudar a la gente? ¿Pero a usted le gusta remarcar que es socialdemócrata para atraerse a ese electorado o no? Que no, que es el Que no es táctica. que no es el programa, que es el programa de la gente. Es decir, si la socialdemocracia ha hecho cosas buenas, lo importante no son las etiquetas que se ponen, sino lo que se ha conseguido. Es decir, alguien está en contra de los derechos sociales. Antes, alguien está en contra de que exista el derecho a las vacaciones, que exista una sanidad pública, una educación pública. Lo importante es hoy decir, no, es que esto es mérito de los socialdemócratas, es mérito de no sé qué. Eso es mérito de la gente. Nuestro programa quiere ser el programa de la gente que quiere mejorar su país. Papel. Mire usted, señor Iglesias, el diagnóstico efectivamente es muy bueno, es un diagnóstico que yo creo que ha calado en la gente, tienen ustedes razón, esto no funciona, esto no va bien, hay una corrupción tremenda y hay que resolverlo de alguna manera. Yo creo que en lo que fallan ustedes es en las recetas, es decir, la palabra socialdemocracia a mí me gusta, o sea, yo soy socialdemócrata. Y bueno, entiendo que la socialdemocracia en este país ha funcionado muy bien, sobre todo los primeros años, es decir, a partir del 82 la modernización de España la hizo la socialdemocracia, mientras en Francia, en el 81, usted recordará, usted conoce bien esa historia, sin duda, Mitterrand, que nombró a Pierre Mauroy, que pactó con los comunistas, bueno, pues tuvo una experiencia de 2 años tremendo, tuvo que volver atrás, se fue Pierre Mauroy, hubo unas elecciones y al final, pues, en fin, tuvo que adoptar unas medidas socialdemócratas parecidas a las españolas. Felipe tenía la ventaja de tener la referencia de lo que estaban haciendo mal los socialdemócratas franceses. Entonces, usted lo que nos plantea es una especie de Arcadia feliz que a mí me parece magnífica, decidida por la gente. Pero claro, si a esa Arcadia feliz no se le pone la racionalidad económica, no va a funcionar. Ese es el problema. Cuando usted me dice que hay que subir los salarios, a mí me parece muy bien, pero claro, de voluntad política. Es una cuestión de que si usted sube los salarios en determinada empresa, esa empresa tiene que cerrar. ¿Me entiende? O sea, lo de subir los salarios tiene que estar vinculado a la productividad. Si la empresa consigue suficiente productividad para competir, para vender fuera, entonces está muy bien, está perfectamente. Pero sin la racionalidad política eso no funciona. Yo al señor Vicente Navarro le conozco muy bien. Y es efectivamente un buen economista, pero claro, a mí me parece que es un economista antiguo, y perdónenme la cuestión. O sea, no es ni Krugman ni Stiglitz, a quien también mencionan ustedes. El señor Navarro dice cosas como, por ejemplo, si en España, en lugar de tener un funcionario por cada 10 trabajadores, tuviéramos un funcionario por cada 5, como en Suecia,
Hombre, no me diga usted que la solución de España es tener a 3,5 millones de funcionarios más. Eso no funcionaría, eso sería tremendo. Eso es del señor Navarro. Y está todavía colgado en su blog, es decir, que no me estoy inventando nada, ¿no? Hombre, yo creo que la socialdemocracia... A la pregunta, papel. La socialdemocracia no está bien inventada y prueba de ello es lo mal que está funcionando Francia. Pero hay una serie de principios de racionalidad política que ustedes deberían aceptar. Sin esos principios de racionalidad no van a ser creíbles. Les falta la credibilidad de hacer cosas que se puedan hacer. Lo de la renta básica de inserción, pues hombre, han moderado ustedes muchísimo. Efectivamente, aquí se ha dicho muy bien que esto se empieza a parecer a lo que los socialdemócratas hicieron cuando gobernaban en este país. Es decir, yo no sé si ustedes al final se irán acercando a un modelo bastante más conocido. Es la pregunta, esa es la pregunta. O sea, ¿usted cree que se parecen en algo al Felipe González del 82, a aquel espíritu modernizador, muy posibilista, que es lo que no les veo a ustedes? Déjalo ahí, porque la pregunta... Sí, pues quizá... Ya a partir de los 4 minutos de pregunta me empieza a poner nervioso. Y es, bueno, yo creo que ha sido una intervención muy interesante. Vamos, da gusto estar en un programa de televisión y hablar de cuestiones de alta política. Para mí es un honor. Creo que lo que está claro que no ha funcionado y es completamente irrealista es lo que se ha hecho hasta ahora, que son las políticas de austeridad. Y no porque a mí me parezcan mal, es porque los resultados demuestran que han fracasado. Eso coincidimos. Con 3 elementos. Es decir, si estamos de acuerdo en que el problema es la deuda, la desigualdad y el paro, las 3 cosas están peor. El señor Vicent Navarro es el académico español más citado en las revistas de información científica internacional. No hay ni un científico social español con más prestigio en el mundo anglosajón. El señor Vicent Navarro ha trabajado en la Casa Blanca en el equipo de trabajo de la señora Hillary Clinton. Algunos que dicen este señor es antiguo y ellos son muy modernos, deberían tener más respeto a uno de los orgullos de nuestros académicos que son respetados en el extranjero. El señor Juan Torres es catedrático en la Universidad de Sevilla, tiene una enorme experiencia tanto académica como política en la gestión y creo que nos han puesto encima de la mesa una serie de elementos que nos sirven para discutir muy razonables, que dicen una cosa muy sencillita. Lo que se ha hecho hasta ahora no sirve, tenemos que hacer otro tipo de políticas que van en la dirección de algo que no es novedoso, que es aumentar la demanda interna para aumentar el consumo, porque si no se aumenta el consumo no se puede. ¿Qué hay que hacer para eso? Claro que hay que utilizar una máquina política que se llama Estado, pero que esto lo utiliza todo el mundo. Eso que se llama ordoliberalismo, que sirve para explicar lo que hace la señora Merkel. ¿Será que la señora Merkel no utiliza su Estado para defender los intereses de las empresas alemanas? Pero yo entiendo que la señora Merkel defienda a Alemania, pero que nosotros vayamos a consentir que conviertan nuestro país en una colonia, que nosotros solamente podamos ofrecer para competir mano de obra barata, que no tengamos industria, que no tengamos a nuestros jóvenes más preparados en nuestro país que tengan que emigrar, yo no. Eso a lo mejor el señor Rajoy sí, o el señor Zapatero, que no les importa que las mejores cabezas de nuestro país tengan que emigrar. Nosotros decimos, poco a poco, con responsabilidad, vamos a aplicar políticas económicas en otra dirección. Y creo que después de los fracasos de quien ha gobernado hasta ahora, por no hablar de la vergüenza de la corrupción, creo que al menos se tendría que tomar en consideración la posibilidad de hacer las cosas de otra manera. Venga, que se nos ha ido el tiempo. Os pido brevedad. Pues yo muy breve. Generosidad en la pregunta y en la respuesta. Bueno, yo no he pensado hablar de Vicent Navarro leyendo el artículo que escribe en Le Monde Diplomatique, que habrás leído tú en octubre, frase textual. El sistema socialista de producción mostró claramente su superioridad. Textual. Yo no quiero entrar en este tema, tampoco voy a entrar en el tema, bueno, es dudoso. Yo que he vivido la caída del muro, trabajé en la Unión Soviética, tengo mis dudas. Yo creo que Vicent Navarro a lo mejor no estuvo en esa época en esos sitios. No voy a entrar en ese tema. Tampoco voy a hablar del papel. Un papel le faltaba a Pujol y era la declaración de Hacienda. Un papel le faltaba a Bárcenas, que era el título de propiedad. Un papel le faltaba a Jaume Matas y era el que le podía permitir construirse un chalet. Lo del papel me recuerda a lo que dijiste del papelito refiriéndote a la Constitución española. También era un papelito. Yo creo que tenéis una afición enorme a eso del papel. Yo voy a otro tema. Yo creo que en él, parafraseándote a ti, es en el país de Blesa, en el país de Bárcenas, en el país de Jaume Matas, en el país de los pisos VPO por la cara o familiares, en el país de las becas Black hay que ser transparentes. Y es evidente, desde hace muchos meses, yo lo hago desde mi web, lo sigo, que este hombre, Enrique Riobó, te acusa de delitos perseguibles de oficio, de cosas enormemente serias. Es decir, no es él quien tiene que ir al juzgado. Tendrías que haber corrido tú hace mucho porque te acusa, entre otras cosas, tú dices, es que en España algunos no pagan. Coño, él te acusa a ti de no pagar el IVA. Entonces supongo que tendrás que haber ido ya al juzgado
a ponerle por yo te llamé mangante y me llevaste a los tribunales. Y todavía estamos para dirimirlo. Creo que no va a haber ningún problema, pero lo primero que hiciste fue correr a los tribunales a poner a mi demanda por llamarte mangante. Un tío te acusa de un delito perseguible de oficio todos los días y tú, en Bruselas, dedicado al mejillón, digo yo, a la Gran Place. Yo no voy a hablar, Alfonso, de que el 24 de noviembre de 2010 fuiste condenado por la vía civil por mentir no es por mentir. E indemnizar. ¿Sabes por qué? No te he interrumpido, Alfonso. ¿Sabes por qué Alfonso, fue tu Sergio, amigo el juez del Pillo? Yo no le he interrumpido. Yo no le he No, es que interrumpido. no es verdad. No, pero yo no le he interrumpido. Es que no es Él ha verdad. dicho muchas cosas que no son verdad y yo he estado calladito tomando notas. Un momento, Pablo, ¿por qué? ¿Por qué? El juez del Pillo, que todos lo conocemos, que ha sido apartado Sí, de pero rápido, ¿por qué? Porque en la web que yo dirijo hubo comentarios de gente ajena a nosotros que comentó que estaba mal de la chaveta. Pablo, Sí, continúa. sí. O sea, fue el tema Vale, es, entendido. en la web, no, textual. Comentaristas como los que entran en Twitter dicen el juez del Pillo está mal de la chaveta. Y entonces, como esto se considera una ofensa, es el motivo. En primera instancia ganamos y en segunda perdimos. Yo no he interrumpido. Bueno, pues es que la verdad no se puede mentir. 24 de noviembre No se de puede 2010, mentir. condenado a indemnizar al actor en 18.000 euros. Resulta que también la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, pero yo no quiero hablar de esto. Pero no estábamos hablando de tu IVA. Si es de lo que yo no voy a hablar. No estábamos hablando de tu IVA. Si es de lo que yo no voy a hablar. Tú has dicho un montón de cosas de las que Pero no no voy a hablar. estamos hablando de tu que IVA. Ahora mismo voy a eso. No le dejes que me interrumpa más. Yo no le he Pablo, tú interrumpido. tranquilo, Pero tienes que hablar del IVA. La mesa. Yo De estoy que no muy pagas relajado. el IVA. Alfonso. Claro. Pablo, continúa. ¿Puedo terminar? No voy a hablar de que la Asociación de Periodistas de España, FAPE, afirmó que Alfonso Rojo vulneró varios puntos de su código deontológico al calificar de pardilla a una mujer que había sido víctima de abusos sexuales. No voy a hablar de que FAPE también condenó a Alfonso Rojo por faltar a la verdad, que es mentir. Y ahora vamos ¿Y a del decir- IVA qué? Es más, sí, sí, ¿Y del ahora- IVA que no y ahora pagáis? vamos con el ¿Qué? IVA. Tampoco voy a hablar, Sergio, de que es tremendo que en la televisión pública que pagamos todos vengan periodistas condenados por mentir y vengan periodistas denunciados por la Federación de Periodistas. Ahora hablamos de la cuestión No, del IVA. Pablo, Yo insisto, sí, sí. No es sí, tremendo. sí. Alfonso Rojo es un excelente periodista. al ¿Qué que vas yo a decir? No, que voy a ¿Qué decir, vas a porque decir? lo que pienso es lo Claro. que estás en la mesa. Empezaste la entrevista diciendo ¿Por qué que... estoy en la mesa? ¿Por qué estás estoy en la en la mesa? mesa ¿Por porque qué? un trabajador de esta casa, que soy yo, Sergio Martín, te ha Sergio, invitado. Y vamos a- además, no, y no. además a través de tu WhatsApp, ¿te Sergio. acuerdas? Y Alfonso Rojo... Sergio, y además di Alfonso- toda la verdad. ¿Y a ti del te IVA interesa qué? la verdad, Alfonso. Toda la verdad. ¿Y del Alfonso IVA es qué? él, Alfonso es él y yo soy Pablo. Venga, y ahora vamos vamos Venga, con vamos el al tema lío. del... pero- ¿Y del IVA qué? ¿Hablamos de esto? ¿Y del IVA Sí, de qué? Televisión Alfonso. Española. ¿Del IVA qué? Yo digo, ¿Del IVA que no pagáis hemos- qué? hemos- Algunos ¿No no me deja pagan. hablar? Tú no pagas el Mentira. IVA. Alfonso. Otra vez más mentira. Nosotros hemos presentado junto al comunicado el papel de Hacienda que dice que todas las obligaciones de CMI, de la que yo además no formo parte, pero los compañeros han presentado el papel por la Hacienda Pública Española diciendo todo pagado. Y si tenéis tantos papeles y tantas cosas que publicáis, ir a un tribunal con los papeles. Si tenéis un solo papel... Que sacar, los hemos sacado siempre. Y tú Claro, lo has visto. pero a los tribunales no vais. Yo le ¿Y cómo voy pregunté a los antes, tribunales? Mi función es ser periodista. Alfonso, A no los hay tiempo para más. ¿Y del IVA qué? Alfonso, No, hace un ratito... Bueno, no, si quieres continuar, Pablo. Yo te pregunté antes... He contestado. ¿Alguna vez has He cobrado o contestado. pagado en No, no, me has dicho NO. no, Es verdad. Ha insistido Alfonso. Repite, Pablo. NO. Vale, ya está. Yo, con escuchar la respuesta de Pablo me es suficiente. Julio César Herrero, último en la mesa en pregunta. Venga, vamos a ello. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. A ver, sobre el tema de la universidad y lo del papel, sin la menor intención de llegar más allá de donde toca, pero sabe usted, igual que yo, que ese papel que faltaba debía incluir dos temas. En primer lugar, la solicitud del permiso para trabajar en otro lugar y, en segundo lugar, si es o no compatible con otro tipo de actividad. Eran los dos puntos que debía incluir ese papel, que a lo mejor igual puede parecer irrelevante, pero son importantes porque sabe también como yo que los contratos de investigación en la universidad, los regímenes de compatibilidad son muy complicados. Entonces, simplemente por el matiz de no solamente debía incluir en el papel el pedir permiso para trabajar en Madrid o desde Madrid, sino también la compatibilidad con otro tipo de sueldo o de remuneración, en este caso por echar una mano o por trabajar en la campaña de las europeas. Respecto al discurso, antes él dijo que las medidas o las propuestas del documento de trabajo base en materia económica son realistas y creo que cuando lo presentó dijo cansados de los embaucadores y vendedores de humo. Y en el transcurso de esta entrevista ha ahondado en la idea y ha dicho que lo que están haciendo ahora es concretar por un ejercicio de responsabilidad. Hay que deducir entonces que las medidas que llevaron al programa europeo eran generales e irresponsables y ahora están pasando del sí se puede al no se debe
o al menos no se debe a algunas cosas que hay que matizarlas? Hay que concretar las cosas. Y es verdad, y esto yo lo tengo que reconocer, que es mucho más fácil hacer un programa para unas elecciones europeas que un programa para unas elecciones generales que aspiras a ganar. Y eso es verdad. Y nos ha cambiado el gesto. A mí en la televisión me dicen, ¿se te ve más serio? Hombre, claro que se me ve más serio, porque a lo mejor en unos meses tenemos que hacer un gabinete de gobierno. Por eso dormimos tan poco. Por eso nos preocupamos de tener antes que nadie un documento de medidas económicas para ver lo que vamos a hacer, sabiendo además la que nos espera. Es decir, lo que ha ocurrido en estas 2 semanas va a ser el pan nuestro de cada día en el año que queda. ¿Por qué? Porque algunos se habían acostumbrado a que en este país o mandaba el PP o mandaba el PSOE. Pero ahora resulta que la gente ya está harta. ¿Nos van a atacar? Claro que nos van a atacar. Nos tendremos que defender y al mismo tiempo que nos tendremos que defender, tendremos que hacer un programa que sea viable, serio y responsable. Que evidentemente el programa de una formación política que va a gobernar este país no va a ser igual que el programa de un movimiento que se presenta contra el silenciamiento por parte de los medios de comunicación, ante la burla de muchos. Claro que es más sencillo hacer un programa para unas elecciones europeas que hacer un programa para gobernar, y somos perfectamente conscientes de ellos. Por eso nos ha cambiado el gesto, por responsabilidad de Estado. Mientras que nosotros hacemos eso, se nos cambia el gesto, tenemos responsabilidad de Estado, que a nadie se le olvide. Zapatero prometió pleno empleo, Rajoy prometió 3,5 millones de trabajo. Eso es populismo. Venga, tenemos que ir acabando. Vamos a relajarnos un poco, ¿no, Pablo? Claro. Que dicen aquí en las redes que estamos muy serios, que nunca me han visto tan agresivo. Yo no he estado agresivo con Pablo Iglesias. Yo creo que no he tenido la sensación para nada. Sí he tenido la intención, lógicamente, de intentar conseguir que me respondiera algunas cosas. Creo que te he respondido, sí, no te podrás quejar. Sí, ahora hace falta solamente que me des la exclusiva y ya salimos mañana en todos los zapping. Muy breve, muy breve. Le oímos hablar menos de otros asuntos y le pido que sea muy, muy breve. Cataluña, independencia, ¿sí o no? Proceso constituyente. Soy muy claro. ¿Qué quiere decir proceso constituyente? Que tenemos que abrir un candado, abrir puertas y ventanas y discutir de todo, de la cuestión territorial también. Y hay que escuchar a los catalanes. Creo que soy muy claro. ¿Independencia, sí o no? Yo no quiero que Cataluña se vaya de España. Asunto Venezuela, pero le pregunto por... El otro día, creo que era el miércoles, que veíamos un informe de Transparencia Internacional que decía que el país con más corrupción o más sensación de corrupción de Latinoamérica era Venezuela. Un informe de Transparencia Internacional. ¿A usted ya le gusta más, por lo que vemos, Finlandia que Venezuela? ¿Por qué? Hombre, para gobernar en España, lo que se hace en países que proceden de la periferia del sistema económico mundial no sirve. Y mira que se han hecho avances en muchos. A mí me gusta mucho Ecuador. La corrupción en Venezuela es escandalosa. Ahora... y cuando gobernaba Carlos Andrés Pérez también, que no es una cosa que tenga que ver con el presente. Pero, hombre, para gobernar en España, claro que me voy a fijar en lo que se hace en Finlandia y en Noruega y no en lo que se hace en América Latina. Ha dicho que la corrupción en Venezuela es escandalosa. Es la primera vez que se lo oigo decir con esa contundencia. Lo he dicho muchísimas veces y es uno de los principales problemas que sus gobiernos han tenido que enfrentar. Y otro que lo digo aquí, la inseguridad. En Venezuela, por quitarte las zapatillas o el teléfono móvil, te pueden sacar una pistola, igual que en Colombia, igual que en otros países de América Latina. Pero eso no es una cosa de ahora, eso es una cosa que ocurría también con Carlos Andrés Pérez y con los gobiernos anteriores de ADECO y COPEI. No es una novedad. Son países que además proceden de estructuras económicas mucho más difíciles que las nuestras. A mí una cosa que me dijo cuando encontré al presidente Correa, me dijo, me dais envidia. Ojalá yo pudiera gobernar en un país con la riqueza y con la preparación de España. Gobernar en un país como Ecuador es mucho más difícil porque tenemos una historia económica distinta. No puede financiar en los mercados, tiene que financiarse directamente en los bancos. Lo tiene mucho más complicado ahora Ecuador. Y a pesar de las dificultades que han puesto a Ecuador, todos los analistas reconocen que las medidas que tomó el presidente Correa han producido los años de mayor prosperidad. En cualquier caso, América Latina procede de una historia completamente distinta. ¿Qué le gusta más Finlandia ahora que Venezuela o...? No es un problema de ahora o de antes, es lo que se puede hacer en nuestro país. Bueno, venga, una más y ya jugamos a la pregunta encadenada. El asunto de ETA. Hay un vídeo, bueno, claro, uno pone Pablo Iglesias en internet y aparecen miles de vídeos, pasado, presente, del pasado lejano muchísimos. Y hay uno en el que hemos visto a Pablo Iglesias defender la salida de los presos de ETA de las cárceles. Esta semana está usted de enhorabuena, entonces. No es un problema de enhorabuena y que nadie juegue con el dolor de las víctimas para hablar de un tema. No, es que... No es mi intención. Es decir, nada de enhorabuena, ¿eh? O sea, nadie tiene por qué...
Para quien no sepa por qué es la pregunta esta semana hemos visto a varios terroristas de ETA con muchos crímenes a sus espaldas saliendo de las cárceles, por eso se lo he preguntado. Pero no es un problema de enhorabuena. En este país ha hecho política penitenciaria para sacar a los presos de ETA de las cárceles el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿El Partido Socialista se reunió con ETA en Argel, sí o no? Sí. ¿El Partido Popular se reunió con ETA? Sí. ¿Quién habló de Movimiento Vasco de Liberación? José María Aznar. ¿Y cuál ha sido el principal instrumento que han utilizado los gobiernos españoles para negociar con ETA? Política penitenciaria. Hace 2 semanas yo estuve en el Parlamento Europeo votando con el PP. El PP y Podemos votando juntos. ¿Qué pudimos votar juntos el PP y Podemos? Votamos una resolución de apoyo al proceso de paz en Irlanda. Alguien dirá ahora que Podemos y PP son la misma cosa. Fíjate, votamos juntos por responsabilidad de Estado el apoyo a una resolución sobre el proceso de paz en Irlanda del Norte. Alguien dirá, no es lo mismo. Hombre, claro, es que las cosas que son idénticas no se pueden comparar. Ya. Bolivic azul no se compara con Bolivic azul. Ya lo dijo otro día en la entrevista. Votando con el PP. Que le pregunten al PP por qué votó a favor del proceso de resolución en Irlanda, que tiene como una de las principales características la política penitenciaria. En ese país, en el Reino Unido, los laboristas y los conservadores no se tiraban piedras hablando de algo tan serio como la política antiterrorista. Utilizar el dolor de las víctimas o que unos partidos se ataquen a otros en cuestiones de Estado es lo que nos convierte en un país bananero. Eso no puede ser. Los temas de Estado, como la política antiterrorista, como la política de seguridad en este caso, tienen que ser elementos que cuenten con el consenso de mucha gente. Y quien ha aplicado políticas penitenciarias en este país han sido PP y PSOE. Bien. Estamos completamente fuera de tiempo. Son las 11:35, 10:35 en Canarias. Pregunta encadenada. Esta es la historia de que el anterior le deja una pregunta al siguiente y el siguiente al subsiguiente. En su caso, ayer nos visitaba Celia Villalobos, que nos dejaba una pregunta para usted. ¿La quiere ver? Pues seguro que ya se la han chivado por ahí. Claro que sí. Esta es la pregunta de Celia Villalobos. Señor Iglesias, usted que ha dicho y ha presumido de ser leninista, me gustaría saber si usted comparte el criterio y el dogma del leninismo de la independencia de los pueblos. Y por lo tanto, la pregunta es muy simple. ¿Usted cree que cualquier comunidad autónoma española, Cataluña, Andalucía, Murcia, el País Vasco, tienen derecho a independizarse sin que hayan intervenido el conjunto de los españoles? Y por favor, esta vez contésteme, ¿sí o no? Es la primera vez que Celia me hace una pregunta. Por una parte, se nota que ella sí que fue leninista de joven porque conoce eso del principio de autodeterminación de los pueblos. Sí, contesto, claro que lo fue, por eso sabe de Lenin. Respondo muy claramente. Proceso constituyente. ¿Qué significa el proceso constituyente? Que discutimos de todo. Y discutir de todo es discutir de que hay que democratizar la economía y también de la cuestión territorial. ¿Y eso implica escuchar a los catalanes, a los andaluces, a los vascos, a los gallegos? Claro que sí. Aunque ya nos dijo antes que si usted tuviera que votar, no le gustaría votar a favor de la independencia. No. Nuestro siguiente invitado de la noche será el martes que viene el presidente extremeño, José Antonio Monago. ¿Le apetece dejar una pregunta? Sí. Pues esa de ahí es su cámara. Señor Monago, la pregunta que le voy a hacer a lo mejor le sorprende. ¿Cuál es su novela favorita y su película favorita para describir la situación política de España? Anda, pues no sé el señor Monago, pero a mí me ha sorprendido. ¿Ah, que sí? No está mal la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué te ha sorprendido? Pues porque uno hubiera esperado... Últimamente te sorprende todo. Sí, me sorprendo con lo que me sorprendo. ¿Qué le voy a hacer? Vale. O sea, que eso puedes contestar con cualquier cosa. Te dicen el Quijote y ahí te Si el tema dura menos de 30 segundos en la pregunta y la respuesta, vamos, Antonio, venga. Recuerdo y pretendería que fuera divertido para relajar un poco la situación, ¿no? Voy a entroncar con el artículo de Félix de Azúa que seguramente leyó hace 2 o 3 días en El País. Ustedes, que son todos universitarios y además troncan muy bien con la Universidad Española, y viendo que la universidad está como está, o sea, absolutamente corrompida, con un clima oligárquico, un clima de descomposición, ¿por qué no han empezado haciendo la revolución en la universidad para cambiarla, en lugar de meternos a todos en el follón en que nos están metiendo? No me esperaba esa pregunta. ¿Por qué no han empezado a hacer la revolución en la universidad? Nosotros en la universidad no hacíamos revoluciones, nos dedicábamos a estudiar y a trabajar. ¿Pero no les apeteció cambiar las cosas? Claro que nos gustaría que la universidad fuera de otra manera, pero eso se cambia con responsabilidades de gobierno. Y nosotros no estamos haciendo una revolución, estamos haciendo algo mucho más modesto, que la gente se empodere políticamente para tener un país un poquito mejor. Y en la universidad a estudiar, que es lo que toca hacer.
Bueno, Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. Por cierto, una curiosidad. Imagino que usted ha visto la genial imitación que hace de usted Joaquín Reyes, ¿no? Es genial, es genial. ¿Cómo es la mirada esa Es la mirada del faro que guía al proletariado, que cierra así los ojos. ¿Me habré dejado el gas apagado? Bueno, en este país, hasta que no te imita Joaquín Reyes, no eres nadie. O sea que y lo hace muy bien, y lo hace muy bien. Lo dicho, Pablo Iglesias, gracias por venir a trasnochar con nosotros. Ha sido un placer poderlo hacer preguntas de cerca. Un placer estar en la televisión pública. Y un placer que esté en la televisión pública, la de todos. Nos falta el cielo y el asalto, pero gracias, para otro día. Estábamos despidiendo. Y ustedes en casa. Les recordamos el reto de la noche. Hemos rescatado, como cada noche, del archivo de Televisión Española unas imágenes. La pregunta es, ¿por qué las hemos rescatado justo esta noche? Vean, el N reto. Nada hacía presagiar que este joven procedente de la burguesía ilustrada madrileña fuera a conquistar años después la voluntad de Estados Unidos, país donde permaneció durante 5 años doctorándose en física del estado sólido. Una carrera que siempre añora, pero que quedó atrás para ceder paso a una irreprimible vocación política. Por cierto, me he olvidado de una cosa. Está por aquí todavía Pablo Iglesias marchándose. Compañeras de amigas y conocidas, Inés, que no me ha dado tiempo ni me he acordado a darle el sobre esta mañana en la 1 Televisión Española, me tiene en este sobre un montón de preguntas para Pablo Iglesias. Pablo está todavía por aquí. Enseguida, a alguien del equipo le voy a dar las preguntas para que Pablo Iglesias las pueda responder. ¿Que me he olvidado? ¿Que me he olvidado? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, venga, vamos a continuar. Son las 12 menos 20, 11 menos 20 en Canarias. Lógicamente, además de esta entrevista con Pablo Iglesias, pues nos quedan muchos asuntos por resolver. Nos queda una buena parte, bueno, toda la actualidad por intentar interpretar en el tiempo que nos queda, que es poco. Nos vamos a la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Allí la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, explicaba la postura del Ejecutivo del Gobierno sobre una posible reforma de la Constitución. Hace un momento oíamos aquí a Pablo Iglesias hablar de un proceso constituyente. Bueno, pues de eso hablamos, de la reforma de la Constitución. Esta es la postura de la vicepresidenta. Si la puerta está completamente cerrada para una reforma de la Constitución, ¿qué requisitos se le pone desde el Gobierno al Partido Socialista, que es la formación que en estos momentos ha abierto esa posibilidad? Hicimos una reforma constitucional en el año 2011, con acuerdo con el Partido Socialista. Pero es que la